y muchas gracias por su presencia. Espero que hayan pasado un buenos días y estén ya preparados para lo que queda de año y lo disfruten también. Paso a detallar los principales asuntos del Consejo de Gobierno y me acompaña la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, que intervendrá en relación con el primero de ellos, que es el plan de adicciones, y asimismo relatará los asuntos principales que afectan al ámbito de sus competencias, aprovechando su presencia. Por tanto, en torno a este primer punto del plan de adicciones, tienen ustedes la documentación y luego la vicepresidenta entrará en más detalle. Por lo que respecta al resto de los asuntos, se destinan 8,3 millones de euros para el acceso a la financiación por parte de emprendedores, autónomos, pymes y mid-caps. Son préstamos avalados y capital circulante con el objetivo de avanzar en la financiación de estas actividades productivas. Se hace a través de Iberaval. En los últimos consejos de Gobierno hemos traído actuaciones de financiación vinculados a los créditos participativos y a la presencia en capital semilla, en capital riesgo, a través de Sodical. Y aquí lo que hacemos es la financiación a través del acceso al crédito en buenas condiciones por parte de la actividad productiva. Son 8,3 millones de euros. El crédito y la financiación se ha convertido en un instrumento esencial, determinante en este momento para la actividad productiva, toda vez que llevamos algunos años con los tipos de interés más altos que los que vivimos en el pasado y, por tanto, el proveer de buenas condiciones de mercado va a facilitar la inversión en nuestra comunidad autónoma. Esto es lo que se busca con esta iniciativa, el favorecer la inversión, el crecimiento económico, el impulso y el crecimiento de las empresas, que en algunos casos no pueden acceder al crédito por falta de garantías, y ese es un instrumento que permite los avales, o no pueden hacerlo por las condiciones del mercado, y esto permite el acceso con mejores condiciones de tipos de interés, de vigencia y de evolución del préstamo o de periodo de carencia. Con esto se prevé poner en marcha un total de 746 operaciones de préstamo por un importe de 132 millones de euros y se dirige con microcréditos a emprendedores, apoyo financiero en el mundo rural, proyectos de inversión y expansión de empresas, capital circulante, autónomos y microempresas, anticipo de subvenciones concedidas, apoyo financiero a la I+D+I, apoyo a la reactivación económica y comercio exterior, financiación de exportaciones, digitalización y eficiencia energética y sostenibilidad. En otro orden de cosas, hemos aprobado hoy el decreto que regula las condiciones de la prórroga de los presupuestos de la Comunidad para el año 2025. Por tanto, a partir del 1 de enero tenemos ya los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio para llevar a cabo la gestión ordinaria de los servicios públicos. Lo que queremos es garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos y, por tanto, aseguramos su funcionamiento. Lo que estamos aplicando en la prórroga son las condiciones acordadas en el techo de gasto que ha sido ya aprobado por las Cortes de Castilla y León y, por tanto, estimamos un déficit público del 0,1% del PIB en esta prórroga presupuestaria, que es lo mismo que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que fue acordado por parte de las Cortes de Castilla y León al aprobar el límite de gasto no financiero. Se acuerda también mantener el plan industrial de Renault para Castilla y León durante el año 2025 y, por tanto, tener vigencia los planes de actuaciones e inversiones que tenía en marcha esta importante empresa y que tenía dos objetivos básicos, que es constituir a nuestra comunidad como el polo de hibridación del grupo a nivel internacional y también el centro internacional en materia de conectividad. La Junta destina 800.000 euros al estudio y promoción de las capacidades industriales de la comunidad. Se hace a través de la Organización Empresarial de Castilla y León y tiene como objetivo último pues, todo lo que tiene que ver con poner en valor y favorecer la implantación de empresas a través de instrumentos como el suelo industrial, las infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones existentes, el acceso a las materias primas, la disponibilidad del agua o las dotaciones de energía eléctrica. El difundir todas ellas es un elemento de atracción de empresas, de atracción de actividad productiva e industrial y es lo que se busca con esta actuación.
476.000 euros es lo que se dirige para la remodelación integral del mercado de abastos de Favero, en León. Se va a crear una zona de gastrobar, se van a mejorar los puestos de alimentación y se van a reformar los aseos, creando un uso accesible. 230.000 euros para la mejora de accesos al polígono industrial Escaparate de Medina del Campo en Valladolid. Saben ustedes que este plan o este polígono está dentro del plan territorial de fomento para toda esa zona, y con esta inversión se permite llevar a cabo la mejora de un acceso sin pavimentar por el que actualmente circulan los vehículos de gran tonelaje y maquinaria agrícola pesada de las parcelas cercanas, y que ha causado en el momento pasado desperfectos que dificultan su tránsito, especialmente en época de lluvias, con lo cual la mejora del mismo va a permitir garantizar un mejor acceso a este polígono. 7 millones de euros para la gestión de actividades, servicios y equipamientos en los espacios naturales de Castilla y León. Va a permitir gestionar, a través de la Fundación del Patrimonio Natural, la red de casas del parque, los centros temáticos, los centros de recuperación y recepción de animales silvestres, las aulas del río y las cámaras de vigilancia de los espacios naturales. 2,7 millones de euros para impulsar la transformación digital en el marco de la iniciativa de redes territoriales de especialización tecnológica RITECH para el sector forestal. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, Castilla y León participa en 4 de estos programas RITECH, es la comunidad que más programas gestiona. Este es el RITECH 4, que está dirigido al sector forestal y que se financia en un 75% por la Unión Europea a través de los fondos de la nueva generación. Está liderado por Castilla y León y participan Castilla y León y Canarias, dentro de España, gestionando este programa antes de extenderlo al resto de comunidades autónomas. 1,6 millones de euros para realizar actuaciones relativas a la prevención de daños causados por el lobo, la conservación del urogallo y el bisón europeo. En lo que tiene que ver con el lobo, es financiar actuaciones preventivas de daños causados por el lobo ibérico a la ganadería extensiva. En relación con el urogallo cantábrico, se va a continuar desarrollando los trabajos para mejora del hábitat y reducir la presencia de los predadores en su entorno y su cría en cautividad. Y respecto del bisón europeo, se van a reforzar los trabajos de control del bisón americano, que es una especie exótica invasora. 1,3 millones de euros para financiar actividades en materia de pesca. Estamos hablando, por un lado, de 700.000 euros para un apoyo técnico al inventario y planificación de recursos piscícolas, el funcionamiento de los cotos y las piscifactorías de la Aliseda de Tormes en Ávila y Galisancho en Salamanca, así como las obras de mantenimiento y conservación de las piscifactorías ubicadas en Soria, Ucero y en Burgos, en Quintanar de la Sierra. Y, por otra parte, otros 600.000 euros cofinanciados por el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea para el funcionamiento de los cotos en León y Palencia, para la piscifactoría Vegas del Condado en León y para las obras de mantenimiento y conservación de la piscifactoría de Celadía del Río en Palencia. 900.000 euros para el impulso de la bioeconomía forestal a través de los agentes económicos y sociales. Es una aportación económica para impulsar esta actividad productiva, incrementar tanto el PIB forestal como la actividad empresarial vinculada al mismo y el empleo del sector forestal, la fijación del CO2 en los bosques, la producción de recursos forestales autonómicos y la mejora del operativo de la lucha contra la lucha para la extinción de incendios forestales. 70.000 euros para un proyecto transnacional sobre la conservación del quebrantahuesos. Es la reintroducción de ejemplares en el Parque Nacional de Picos de Europa y en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, y va a tener relación con el seguimiento de ejemplares liberados, la monitorización de los tendidos eléctricos peligrosos y la alimentación para reducir la mortalidad de esta especie. 56.000 euros para la investigación y divulgación relativa a la economía del agua en Castilla y León, que va a permitir desarrollar estrategias transformadoras en el sector de la gestión de recursos hídricos y el desarrollo económico equitativo, sostenible y resiliente. 200.000 euros para la prestación de los servicios en las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad de Valencia. Son los trabajos y el pago por los mismos de las 3 primeras semanas, donde se envió allí un operativo en relación con la Consejería de Movilidad y, por tanto, de obras que se hicieron en el terreno para la recuperación. Hay que decir que esta es la cantidad que finalmente pagamos, porque muchas de las empresas constructoras con las que se contactó y que hicieron ese trabajo para la Junta de Castilla y León finalmente han decidido no cobrar, como elemento de solidaridad.
o bien lo que han cobrado lo destinan a obras de actuación en el territorio, y algunas simplemente han cobrado lo que es el coste de la estancia de los trabajadores, pero no el coste de los trabajos, como elemento de solidaridad. 2,1 millones de euros para la adquisición de 2 millones de vacunas contra el serotipo 3 de la lengua azul. En lo que va de año se han invertido en esta actividad 3,1 millones de euros. Son vacunas contra este serotipo como medida de prevención de la enfermedad, y además de reducir la mortalidad y los síntomas de la enfermedad en los animales vacunados, va a facilitar el movimiento del ganado. Hay que decir que desde el pasado 15 de diciembre el Ministerio ha declarado ya a Castilla y León como zona estacionalmente libre del vector que causa la lengua azul. Se aprueba el complemento de atención continuada en sábados para enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería de los hospitales. Esta medida va a beneficiar a 3.800 profesionales de SACIL en Castilla y León. La inversión son 15,5 millones de euros anuales que se van a abonar en este año 2024 y para el año 2025. De estos 3.800 profesionales, 2.148 son profesionales sanitarios de enfermería y 1.705 son profesionales técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Se acuerda la prórroga de los convenios de San Juan de Dios para los hospitales de Burgos y León. Entre ambos, la inversión total asciende a 38,7 millones de euros. De lo relativo a Burgos, estamos hablando de 12,6 millones de euros y va a financiar un total de 20 servicios, una actividad que incluye hospitalización de larga estancia, cuidados paliativos y procedimientos quirúrgicos. Y en el caso de León, la actuación supone 26,1 millones de euros y son 30 servicios hospitalarios, incluyendo la actividad asistencial centrada en hospitalización para agudos y geriátricos de larga estancia, los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos diagnósticos. Como digo, los temas en el ámbito de familia e igualdad de oportunidades lo relatará la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y destinaremos 220.000 euros para apoyar la profesionalización del sector turístico en la comunidad a través de la fundación de la Escuela Internacional de Cocina. Se apuesta por la profesión de hostelero y de actividad en este ámbito, tanto en sala como en cocina como en gestión, y se va a llevar a cabo la iniciativa a través de la formación, la innovación, la investigación, la divulgación y la promoción de todos los aspectos relacionados con las ciencias gastronómicas y enológicas en Castilla y León. 150.000 euros para el Foro de Fomento del Patrocinio del Deporte, que va a buscar sinergias que beneficien tanto a las entidades deportivas como a los propios patrocinadores, contribuyendo al crecimiento de ambas partes. 137.000 euros para intervenciones en el Canal de Castilla, en Medina de Rioseco, y, por tanto, es una rehabilitación parcial de los almacenes entre el número 13 y el número 18 de la dársena final del ramal de Campos del Canal de Castilla. 120.000 euros para la realización del proyecto Juego Limpio en los Juegos Escolares de Castilla y León. Se realiza con la Universidad Pontificia de Salamanca, fomentando, como digo, el juego limpio en el ámbito deportivo. 100.000 euros para intervenciones en la Casa Botines en León. Es una subvención que se otorga a la obra social de Castilla y León Fundos para este bien de interés cultural con categoría de monumento. El próximo año, además, es el año Gaudí con motivo de su centenario, y el detalle de las actuaciones que se van a hacer en este edificio Botines y que financiaremos de la Junta de Castilla y León es el que tienen ustedes en la documentación. Y, finalmente, 97.000 euros para intervenciones en la iglesia de San Antolín, en Medina del Campo, Valladolid. Es para financiar la reparación de la estructura de la campana de la iglesia. Esta iglesia de San Antolín está declarada como bien de interés cultural y es, junto con el Castillo de la Mota, el edificio histórico más importante de la villa de Medina del Campo. Se va a garantizar también la integridad de la torre. Y, por último, 92.000 euros para la dotación de espacios en el Centro de Interpretación de la Carpintería de Armar, en Valcabado del Páramo, León. Valcabado del Páramo es una pedanía perteneciente al Ayuntamiento de Reperuelos del Páramo, en León, y se realiza desde los últimos años una serie de actividades para salvar su artesonado mudéjar del siglo XVI, uno de los más grandes del noroeste de la península ibérica. Y, sin más, pues cedo la palabra a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León para el asunto principal de lo que hemos tratado hoy, ese plan de adicciones, pero también para relatar el resto de las cuestiones
que corresponde a su ámbito de gestión. Muchas gracias, consejero portavoz. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno el Plan Autonómico de Castilla y León sobre Adicciones 2024-2030. Se trata de un plan que tiene una alta participación social, tanto de las entidades como de la sociedad en general, que parte del diagnóstico de la situación actual y de la evaluación del anterior plan y que ha tomado como referencia para la elaboración del mismo distintas estrategias y planes de organismos internacionales, así como de instituciones especializadas. Es un plan que incrementa significativamente el presupuesto con respecto al anterior, 123 millones de euros para toda la duración del plan, para todo el periodo. Pasamos de invertir 9,6 millones de euros al año aproximadamente a invertir 17,5 millones de euros al año, un 83% más. Es un plan colaborativo entre las consejerías de Sanidad, la Consejería de Educación y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y es un plan que apuesta por la prevención, especialmente por proteger aún más a los menores y a los adolescentes. El objetivo de este plan es reducir la mortalidad, la morbilidad y los problemas sociales que más directamente están relacionados con el consumo problemático y la dependencia de las drogas ilegales, el uso inadecuado del alcohol, el tabaco, los hipnosedantes o los opioides sin receta, entre otros, así como las adicciones sin sustancias, trastorno por juego patológico y los videojuegos o la utilización problemática de Internet y de las redes sociales. Por primera vez se unifica en un único documento las adicciones a las drogas y las adicciones sin sustancias, partiendo de los anteriores planes de drogas y, como les decía, de la acción coordinada de las tres consejerías. Es un plan que presta especial atención a los grupos con más riesgo de adicción, de utilización problemática o con mayores dificultades en el acceso a los recursos, esto es, los menores o las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las personas de edad avanzada, con patología crónica, personas sin hogar, con discapacidad intelectual, los migrantes o víctimas de violencia machista. El plan se estructura en 7 apartados. El primero de ellos, relativo al análisis de la situación actual, donde se abordan las sustancias con capacidad adictiva y se analizan los datos sobre el tema de las pantallas y el juego con apuestas. El segundo de los apartados, en el que se incluyen los resultados de la evaluación del plan anterior, enmarcada en la gestión basada en resultados que plantea la medición y seguimiento de la consecución de resultados concretos y cuantificables. El tercero de los apartados, en el que se presentan los objetivos estratégicos generales y específicos del plan. El cuarto de los apartados se incluye y se formulan los principios estratégicos y los criterios de actuación que han de guiar las acciones del plan. En el quinto se describen las acciones clave agrupados en 5 líneas o 5 ejes estratégicos. El primero de ellos, sensibilización, prevención y detección precoz del consumo de drogas, del juego patológico y de la utilización problemática de las pantallas, así como su correspondiente intervención. 40 actuaciones en materia de drogas, más 24 de adicciones sin sustancias. La segunda línea estratégica dentro de este apartado es la de la disminución de los riesgos y reducción de los daños. 25 actuaciones en materia de drogas y 6 en adicciones sin sustancia. La tercera línea estratégica, asistencia e incorporación social de personas
con trastornos adictivos, por uso de sustancias, por juego patológico o por videojuegos, 23 actuaciones en materia de drogas y 11 en adicciones sin sustancias. La línea 4, formación, investigación y sistemas de información, con un total de 17 actuaciones. Y la línea estratégica 5, participación social, coordinación y cooperación institucional, con 10 actuaciones. En total, 156 medidas. El apartado 6 del plan se desarrolla la evaluación del Plan Autonómico sobre Adicciones, enumerando las fuentes de información, los indicadores para la evaluación de los objetivos, especificándose que se llevará a cabo una evaluación intermedia en el año 2017 mediante la valoración de la ejecución del plan operativo y una evaluación final una vez concluido este. Y, por último, en el apartado 7, en el que se cuantifica por anualidades los fondos de los presupuestos de la comunidad que se prevé destinar específicamente para el desarrollo de las acciones clave que se indican en el plan. Como les decía, casi 123 millones en la totalidad del plan. Entre las novedades previstas en el plan destacan, en primer lugar, que se amplían las edades en las que se desarrollan los programas de prevención en el medio educativo, llegando al alumnado de tercero y cuarto de educación primaria, el de ciclos formativos de grado medio y superior, el de universidades. Por darles algún dato, las edades de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en la población de estudiantes de 14 a 18 años está en el entorno de los 14 años. En el caso del inicio del consumo semanal, la edad media es de 15 años, la misma que la edad de inicio en las borracheras. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta de un modo muy importante con la edad. A los 14 años es del 36,5% los estudiantes que reconocen consumir alcohol en el último mes, mientras que a los 18 este porcentaje sube hasta el 82,5%. La segunda de las novedades es una especial atención al uso abusivo de las pantallas, uso compulsivo de Internet, videojuegos y el juego online, con medidas como la atención a través del 012 a las familias con menores y adolescentes con uso problemático de pantallas y, en su caso, derivación a los servicios de prevención indicada. El proyecto Pausa y Reconecta, que está especialmente centrado en la promoción del uso adecuado de las pantallas en todos los ámbitos, escolar, extraescolar y comunitaria, cuya principal difusión es a través de las redes sociales. Desarrollo de campañas de sensibilización y difusión de material informativo sobre la utilización problemática de las pantallas y los problemas del juego patológico, dirigidos principalmente a la población adolescente, a la población más joven y a sus familias. O elaboración de un manual de prácticas, de buenas prácticas, en ocio saludable, con capacidad preventiva y de promoción de proyectos de este tipo de ocio, en colaboración con la red de planes locales de las administraciones de adicciones. El uso de videojuegos en los últimos 12 meses en los estudiantes de Castilla y León se sitúa en el 82,7%, en los últimos 30 días en el 79,8%. Y diariamente reconocen el uso diario de los videojuegos el 48,5% de los estudiantes. El 2% de la población de 15 a 64 años de Castilla y León hace un posible uso compulsivo de Internet, porcentaje que es similar entre los hombres y entre las mujeres. La tercera de las novedades del nuevo plan es que se incluyen nuevos contenidos como los vapeadores, las bebidas energéticas o los hipnosedantes sin receta,
En este sentido, se apuesta por la detección temprana de los consumos y usos problemáticos, sobre todo en la población adolescente y joven, especialmente desde el medio educativo y desde el medio sanitario. Respecto a los vapeadores, el uso de cigarrillos electrónicos se ha elevado de forma significativa, aunque por debajo de la media nacional. La edad de inicio de utilización de estos dispositivos, según estudios, se mantiene estable en las 3 encuestas que se ha explotado este dato. En 2018, 14,6 años, en 2020, 13,9 años y en 2023, 14,4 años. Otra de las novedades es la promoción de espacios libres de humo, de alcohol y pantallas, en contextos de socialización donde principalmente acuden menores, como pueden ser las playas, riberas con espacios comunes, parques recreativos, parques naturales, estadios abiertos y canchas deportivas. Otras actuaciones que contempla el plan es la elaboración de un protocolo de derivación e intervención desde los programas de prevención indicada, especialmente con menores con sanciones administrativas por consumo. Talleres de reducción de daños en población mayor de 65 años, con consumos problemáticos de alcohol, de tabaco o hipnosedantes. Adaptación de las intervenciones terapéuticas para personas con necesidades específicas de atención, personas en edad avanzada, con patología crónica, personas sin hogar, personas migrantes o con discapacidad intelectual. Apoyo a las personas atendidas en los dispositivos específicos acreditados para la activación de un nuevo proyecto de vida sin consumo de drogas. Refuerzo de la intervención con familias de personas con adicción a drogas que hayan estas iniciado o no tratamiento, orientadas al apoyo terapéutico y al asesoramiento en el manejo de la adicción. Y un impulso a las actuaciones con la red de planes locales sobre drogas, que pasará a denominarse Red de Planes Locales de Adicciones, mediante la definición de los programas prioritarios y la financiación a través del acuerdo marco existente entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes y las diputaciones. Y, por último, potenciar la coordinación con las universidades y entidades del tercer sector, especialmente en materia de prevención, de detección y de derivación a los servicios y recursos de la red de adicciones. Como ven, un amplio plan que se incrementa notablemente el presupuesto del mismo, centrado principalmente en la prevención de los menores, en la prevención de los jóvenes, en la prevención de los adolescentes y, sobre todo, el objetivo de este Gobierno, que es el de ayudar a aquellas personas más vulnerables, a aquellas personas que en un momento dado lo pueden necesitar. Además del Plan Autonómico de Castilla y León sobre adicciones, se han aprobado en el Consejo de Gobierno subvenciones a las entidades del tercer sector de inclusión social por un importe de 6 millones de euros. Corresponde a un anticipo de subvenciones del año 2025, de manera que puedan empezar el año de una manera ágil y de poner en marcha todos estos proyectos necesarios para ellas, pero sobre todo para las personas más vulnerables. Se ha aprobado una subvención por importe de 2.050.000 euros para la gestión de los puntos APROME, 16 en la Comunidad de Castilla y León, Aranda, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid, donde hay 2, y Zamora. A lo largo del 2024 han sido atendidas 1.590 familias
y 2.201 menores y se han realizado un total de 127.016 intervenciones. Subvención a Cruz Roja Española por importe de 947.162,76 euros para la realización de programas de atención inicial y acogida, donde se han atendido a 6.928 personas y mantenimiento de los recursos de acogida y alojamiento alternativo para personas y familias con alto grado de vulnerabilidad, en este caso el del dispositivo que Cruz Roja tiene en Soria con 8 plazas, así como para programas de integración social y laboral y el de atención a jóvenes infractores a través de la Unidad de Intervención Educativa, que atendió 33 medidas judiciales y 26 medidas administrativas de enero a noviembre de 2024. Una subvención por importe de 2.318.932 euros para las Cáritas diocesanas provinciales y Cáritas Interparroquial de Béjar, así como Cáritas autonómicas. En el caso de Cáritas autonómicas provinciales y locales, la subvención se destinará al mantenimiento de los centros para personas sin hogar o otras situaciones de exclusión social y al desarrollo de programas de protección a la infancia e inclusión social. En el caso de Cáritas Interparroquial de Béjar, esta subvención es para el mantenimiento de un centro de día para enfermos mentales crónicos con una capacidad de 15 plazas. 2 subvenciones, en este caso, para la Federación de Bancos de Alimento de Castilla y León, por un importe total de las 2 conjuntas de 353.000 euros. De ellos, 100.000 euros van destinados a la compra de alimentos y el resto para el mantenimiento de la actividad de los propios bancos de alimentos. Una subvención por importe de 170.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano, destinada a cofinanciar las actuaciones llevadas a cabo en el Programa Operativo de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza a través del programa Acceder, dirigido a la población gitana y llevado a cabo en Burgos, Palencia, León, Salamanca, Valladolid y Zamora. En el año 2024, desde el programa Acceder, se han atendido a 1.973 personas. Y la última es por importe de 146.000 euros a la Asociación Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN, destinada a financiar los gastos derivados de la realización de acciones dirigidas a promover el desarrollo de la red con el fin de contribuir a su mejora, así como coordinar y dinamizar las actuaciones frente a la pobreza y la exclusión social. Como les decía, en total casi 6 millones de euros. Gracias. Pues muchas gracias, vicepresidenta. Y sin más, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias preguntas. La primera es sobre la prórroga presupuestaria. Estipulan el déficit en el 0,1% del PIB. No se nos pueden concretar esto en millones. Y luego ya una duda técnica. No sé si un techo de gasto aprobado para elaborar las cuentas de 2025 puede utilizarse para sustentar una prórroga de las actuales cuentas en el 2024 y cómo afecta este hecho inusual a la prórroga. Luego, sobre la condición de proyecto prioritario para Renault, no sé si tiene alguna implicación económica y sobre las ayudas que recibe anualmente la empresa. Gracias. En relación con las dos cuestiones, el 0,1% de déficit que hemos estimado es justo el que se nos comunicó en el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se comunicó por parte del Gobierno el escenario del déficit para las comunidades autónomas. Este déficit no fue validado por el Congreso de los Diputados y, por tanto, no hay en este momento esa aprobación nacional, pero sí hay una comunicación oficial a las comunidades autónomas y esta comunicación oficial es la que sirvió de base para que nosotros presentáramos el límite de gasto no financiero que fue validado por el Parlamento de Castilla y León, por las Cortes de Castilla y León, uniendo el acuerdo de las Cortes de Castilla y León y uniendo esa comunicación del Gobierno en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hemos decidido establecer ese
límite del 0,1% del PIB como la base para el escenario de la prórroga y es lo que llevamos a cabo. Cuantificándolo, el 0,1% del PIB son aproximadamente unos 70 millones de euros. Castilla y León tiene algo más de 70.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, con lo cual el 0,1% son 70 millones de euros el déficit que estimamos como límite para el próximo año 2025. La siguiente pregunta, el plan o el prioritario de Renault finalizaba en 31 de diciembre de este año 2024 y la empresa ha solicitado un año más de prórroga de ese plan en función también de las circunstancias de mercado, de la salida de unos nuevos vehículos que están funcionando muy bien y que, lógicamente, vienen cumpliendo este plan industrial que se había diseñado inicialmente, que el mayor peso hoy en día del mercado está en torno a los productos fabricados en nuestra comunidad autónoma y que para este año 2025 habría tareas muy importantes para realizar por parte de Renault, consolidando nuestra comunidad como el polo de hibridación y también en proyectos en torno a la conectividad. ¿Qué supone? Pues tener un plan industrial prioritario supone permitir un anclaje para este tipo de ayudas que se pudieran dar, que también los trámites sean más sencillos porque, lógicamente, hay un marco general sobre el cual colgar este conjunto de iniciativas, pero también refuerza una vez más el compromiso del Grupo Renault con Castilla y León al vincular una vez más este plan industrial y la solicitud de ampliación durante un periodo más que va a permitir seguir avanzando en las infraestructuras que tiene comprometidas en relación con estos nuevos vehículos que se están desarrollando, pero también con este polo de hibridación y la conectividad como base para los automóviles de futuro. Sí, le había preguntado por ese hecho inusual de tener aprobado un techo de gasto y tener que prorrogar las cuentas, que creo que no se había producido hasta ahora, si hay alguna incompatibilidad o cómo va a afectar eso a la prórroga, el tener un techo de gasto aprobado y si puede utilizarse esos datos que se han ido aprobados para esta prórroga. Gracias. Sí, tenemos un techo de gasto que fue aprobado por las Cortes de Castilla y León. Esto nos da básicamente estabilidad al conjunto de la comunidad autónoma y, por tanto, nos permite ofrecer certidumbre. Esto es lo que buscamos también con la prórroga presupuestaria, un escenario de estabilidad y un escenario de certidumbre en las cuentas públicas y también que el conjunto de los agentes que tengan que tomar decisiones en Castilla y León tengan este marco de estabilidad y de certidumbre. Nosotros seguimos negociando el presupuesto de la comunidad. El que aprobemos hoy el acuerdo de prórroga presupuestario no significa que renunciemos a intentar alcanzar un acuerdo, como ya hemos comentado. Yo mismo he tenido la ocasión de dirigirme a los portavoces de los grupos parlamentarios y la mano sigue tendida por nuestra parte y ojalá en el tiempo que nos resta pues seamos capaces de alcanzar acuerdos y encontremos el escenario más favorable para estos acuerdos con los principales grupos parlamentarios. Pero, en todo caso, nosotros con este escenario del 1 de enero del 25 lo que estamos ofreciendo es al conjunto de los agentes económicos de Castilla y León estabilidad, certidumbre en su toma de decisiones. Si a eso unimos esta ayuda adicional a través de Iberaval y facilitando el acceso al crédito, como estamos haciendo con todas las fuentes de financiación, bien sea créditos participativos, bien sea capital riesgo, bien sea avales y garantías, bien sea acceso al crédito en buenas condiciones, estamos garantizando este escenario con estabilidad y con situación de certidumbre para Castilla y León. Sí, buenos días. Yo quería plantearle si la semana pasada anunció que iba a iniciar una ronda de contactos con los grupos, enviando documentos de análisis un poco de las propuestas que habían hecho. No sé si ya se ha puesto en contacto y si ha recibido alguna respuesta en torno a esto, si hay algún acuerdo, algún paso adelante y si se plantean siempre ha dicho que no, pero si se plantean algún plazo después de esta prórroga. Y insistiendo en la pregunta de mi compañero, al ser el techo de gasto aprobado este año más alto que en el que se basó el presupuesto de 2024, no sé si eso afecta en algo técnico, vamos, que se nos pueda escapar a nosotros. Y a la consejera me gustaría preguntarla sobre este plan, si se han planteado algo en torno a las bebidas energéticas. Sé que algunas autonomías sí que se estaban planteando regular el acceso a estas bebidas energéticas. No sé si Castilla y León se ha planteado algo en este sentido. Gracias. Pues, efectivamente, en relación con lo que el pasado jueves les comenté a todos ustedes, he tenido esta ronda inicial con los portavoces de los grupos, después de las que hemos ya tenido en el pasado. A los grupos
que habían enviado una propuesta por escrito, pues lógicamente hemos hablado de esa propuesta y en alguno de ellos incluso hemos tenido la ocasión de remitirles documentación concreta en relación con el contenido de la misma. Hemos ofrecido también el cauce que ellos estimen más oportuno para seguir avanzando en el proceso de diálogo, buscando un acuerdo, bien sea con nuevas reuniones, bien sea con contactos, bien sea con una respuesta a ese documento inicial y, por tanto, no nos planteamos en este momento un escenario de cierre a partir del cual nosotros estimamos que no pueda haber contacto con los grupos. Todo lo contrario, siempre que haya posibilidad de un acuerdo, pues sería bueno para Castilla y León y podríamos trasladarlo también al ámbito del presupuesto. No obstante lo cual, lógicamente, pues nuestra obligación es garantizar desde el mismo día 1 de enero esa estabilidad, esa certidumbre que yo les señalaba y en eso es en lo que estamos trabajando. El hecho de que efectivamente tengamos un techo de gasto mayor se debe en gran parte a estos recursos finalistas o a estos recursos de fondos europeos o incluso a la evolución del propio modelo de financiación como consecuencia de la inflación y el aumento en la recaudación de tributos, que sí vamos a disponer durante el ejercicio y como tenemos en este momento hecho ya el trabajo con las consejerías para haber elaborado el anteproyecto de presupuestos, pues lógicamente nos sirve de referencia muy clara para la hoja de ruta de todo el año 2025 y, por tanto, es un ejercicio que nos va a ser muy útil y también para todos aquellos que quieran saber qué es lo que quiere hacer la Administración autonómica, cuál es el ámbito en el que estamos trabajando, cuáles son nuestros principales objetivos desde el punto de vista presupuestario para el próximo año, pues es un elemento que también da información, también permite a muchos agentes que tengan que tomar decisiones acceder con detalle al contenido de la misma y ese es el ámbito que les decía yo, que al final facilitar las decisiones con certidumbre, con certeza, con estabilidad, es algo siempre positivo para el conjunto de las empresas y de los agentes y, por tanto, es lo que buscamos con este tipo de actuaciones. Sí, respecto al tema de las bebidas energéticas, las principales medidas que se incluyen en el plan van dirigidas a la detección temprana de consumos abusivos de este tipo de bebidas y usos problemáticos, sobre todo en la población adolescente, desde las consejerías propiamente dicho, desde los ámbitos educativos y sanitarios. Respecto a la prohibición de las bebidas, no contempla nada en concreto el plan, se está a lo que existe en la normativa vigente. Entonces, una regulación por el momento en torno a esas Esto es bebidas. un plan estratégico de adicciones, ahí habría que recurrir a la normativa vigente en cada momento. Sí, sobre el presupuesto, volviendo a lo que le había preguntado al consejero sobre las reuniones con los grupos, ha enviado esa documentación, eso ya ha pasado, pero ¿ha habido algún acercamiento? Pues yo, lógicamente, lo que he reiterado es la disposición a intentar llegar a un acuerdo, pero ahora estamos en ese tipo de conversaciones y tenemos que ser prudentes porque no depende solo de la decisión de la Junta de Castilla y León, que tenemos mucho interés, depende del interés del resto de los grupos y, por tanto, yo agradezco que todos ellos estuvieran dispuestos a tener este contacto esta misma semana y, pues en eso, lógicamente, estamos avanzando. Si hubiera concreciones de detalle, pues se las comunicaríamos, pero hasta entonces, pues es natural tener ese grado de prudencia porque no quiero ser tampoco portavoz más que de la Junta de Castilla y León y no de otras partes que hipotéticamente podrían sumarse a un acuerdo. ¿Todos ellos, incluso Vox? Sí, sí. Sí, yo quería que nos explicaran en un lenguaje más coloquial y menos administrativo qué supone para las personas la prórroga, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con el presupuesto, a qué se pueden atener. Y luego sobre los grupos, no sé si mantiene que la mayor parte de las propuestas que les habían hecho están recogidas en el presupuesto y si se lo ha comunicado así a los portavoces. Sí, ¿qué supone la prórroga? Lógicamente, la prórroga es dar continuidad al funcionamiento de la Administración y, en este caso, algo muy importante, una Administración que ofrece los mejores servicios públicos de España, dar garantía a esta continuidad es muy relevante. Lo que hacemos es continuar con el presupuesto vigente, pero también ir incrementando con los fondos que podemos añadir procedentes de transferencias finalistas, de fondos europeos o de la propia evolución de la inflación que se deriva del modelo de financiación autonómica. Lógicamente, las dificultades en este tipo de actuaciones de la prórroga se derivan de dos posibilidades, que todas ellas tienen que ver con que hubiera mucha diferencia entre el presupuesto que se trabaja y el presupuesto que se planteaba. En este caso,
concreto, tenemos la fortuna de que tenemos un presupuesto en vigor en el año 2024 y, por tanto, hay mucha proximidad entre ambos presupuestos. De hecho, el anteproyecto contemplaba una evolución de los créditos del 3,6%. Es una variación moderada. Lógicamente, las dificultades son más grandes cuando lo que se prorrogan son presupuestos incluso de años anteriores. Y, en segundo lugar, lógicamente, en contextos de alta inflación, pues las diferencias son mayores entre un presupuesto y otro como consecuencia de este hecho y, sin embargo, en esta ocasión pues estamos en una inflación más controlada, más moderada, la más baja de estos últimos años y que, por tanto, nos permiten encarar este escenario del año 2025 con bastante estabilidad, con bastante oferta de confianza y de certidumbre al conjunto de los actores en el sistema económico. Por tanto, yo creo que el principal mensaje que podemos ofrecer, que usted preguntaba en palabras llanas qué podemos transmitir al conjunto de los ciudadanos, es que podemos transmitir estabilidad y certidumbre en el funcionamiento de la Administración, confianza en que vamos a seguir ofreciendo los mejores servicios públicos y en que, lógicamente, los recursos que tenemos y los que hemos incluido en el presupuesto del año 2025 nos permiten asegurar los servicios públicos de la máxima calidad. Ya en este año 2024 acabamos con unos servicios públicos que son líderes en España en la mayor parte de ellos y, lógicamente, los recursos que vamos a contar para el año 2025 con su distribución y con su priorización nos permiten concentrar los esfuerzos allí donde es más necesario y precisamente en estos servicios públicos de la máxima calidad. Nos hemos dirigido efectivamente a los grupos parlamentarios y, en relación con las propuestas que ellos nos habían hecho, les hemos hecho una relación de aquellas que ya estaban incluidas en el conjunto del presupuesto. Creo recordar que algún grupo, el principal de la oposición, por ejemplo, incluía como primer punto de sus solicitudes en lo que tiene que ver con el diálogo social y el presupuesto de este año 2025 va a incluir más de 300 millones de euros de cuantía para cumplir los acuerdos del diálogo social, los que se firmó por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Maño, con el mes de septiembre de este año. Los nuevos acuerdos y también la anualidad 2025 de los acuerdos firmados en años anteriores que siguen teniendo anualidad y, por tanto, hay una dotación presupuestaria importante. Describimos la dotación presupuestaria para cada una de las líneas, para cada uno de los acuerdos, con el objeto de que, naturalmente, si se aprecia que en algunos de esos acuerdos la cantidad presupuestada no es la que figura en el contenido del documento firmado con los agentes del diálogo social, podamos debatirlo y podamos buscar fórmulas de encuentro. Hola, buenas. Tenía una pregunta para la vicepresidenta, más bien una aclaración. La parte de promocionar lugares libres de humo, alcohol y pantallas no implica prohibición, entiendo. No, a ver, las competencias que tenemos nosotros, sobre todo, son las competencias de sensibilización, las competencias de prevención y las competencias de atención a las personas que así lo necesiten. Entonces, el promocionar esos espacios seguros o más seguros, lo que implica son, sobre todo, acciones de sensibilización y acciones de prevención dirigidas en muchos casos a los más jóvenes. Información, por ejemplo. Sí, sobre este plan, no sé si nos puede indicar a qué se ha debido el retraso de un año en su aprobación y luego al consejero portavoz, si la Junta va a utilizar el techo de gasto de 2025 y las consejerías la hoja de ruta del anteproyecto, no sé si la Junta se encuentra entonces más cómoda con esta prórroga que tener que negociar con los grupos unos nuevos presupuestos. Sí, a ver, no ha habido retraso como tal. Se acabó el anterior plan y, en base al anterior plan, se estudia, se evalúa y, de acuerdo con las entidades del tercer sector, se elabora este plan. Se han ido realizando distintas actuaciones a lo largo del año 2024 en base, sobre todo, a esos diagnósticos y a esos nuevos programas que se han ido poniendo en marcha. El ámbito temporal, 24, lo aprobamos ahora antes de que acabe el año, 2030. Pero es el resultado precisamente de la evaluación de las políticas que llevamos a cabo y de la finalización del anterior plan. Y lo segundo es pregunta sobre si nos sentíamos cómodos. Efectivamente, nos sentimos cómodos en el proceso de diálogo. El Gobierno de Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, es un gobierno de diálogo. Hemos sido capaces de alcanzar acuerdos en el diálogo social, acuerdos con los agentes
del tercer sector, acuerdos con las universidades públicas para la implantación de nuevas titulaciones, acuerdos con las diputaciones y ayuntamientos en materias muy relevantes, y nos gustaría también alcanzar importantes acuerdos en el ámbito parlamentario. Somos conscientes que hay grupos políticos que han optado por ni siquiera querer negociar, ni siquiera quererse asentar en este proceso de negociación, pero nosotros sí queremos seguir dialogando y, por tanto, la oferta de diálogo sigue en pie. Y ese diálogo es plenamente compatible con garantizar a todos los ciudadanos el funcionamiento de los servicios públicos con la máxima calidad. Este ha sido un año donde, una vez más, Castilla y León ha destacado por tener los mejores servicios públicos de España y, lógicamente, toda actividad del presupuesto tiene que tener como primera prioridad esa, que Castilla y León siga siendo referencia española en el contexto de la calidad y la equidad de los servicios públicos. Entre esos últimos contactos con los grupos ha reconocido que también estaba Vox. No sé si ha notado algún cambio de actitud por parte de este partido de cara a una posible negociación de los presupuestos con la Junta. Pues ellos siguen en la idea de que optan de momento por no sentarse a negociar. Esa es una posición que mantienen en todas las comunidades autónomas de España. A mí lo que me transmitieron es que esa posición no ha cambiado a día de hoy y que la misma instrucción que tienen en todas las comunidades autónomas de España es la que tiene aplicación para nuestra comunidad también, según me refirieron. Hola, buenas. Por andar un poco más en el tema de los acuerdos firmados que ya contempla estos presupuestos o la ley de presupuestos, proyecto de ley del PSOE, se quejaba precisamente la semana pasada Tudanca de que, más allá del diálogo social, no contaban con materias como una reducción de listas de espera o gratuidad de los libros de texto, unidades de radioterapia para todas las provincias, la inclusión o negociación de una ley LGTBI y también, si no me equivoco, la devolución de la gestión pública del Hospital de Burgos. No sé si estos apartados concretos, que parecen, no sé si máximos del PSOE o mínimos, se incluyen dentro de estas negociaciones. Gracias. Sí, sobre todos esos asuntos les hemos enviado la documentación relativa. En concreto, por lo que tiene que ver con radioterapia, saben ustedes que el objetivo que tenemos es tener unidad de radioterapia en todas las áreas de salud de Castilla y León y, lógicamente, ellos conocen cuál es el estado de situación de las que ya existen, de las que están en obra y cuáles son los plazos que tenemos en marcha. En los últimos años, a las que ya había, pues se ha incorporado, como ustedes conocen ya, el servicio en Ávila. Tenemos un servicio en Segovia y en El Bierzo, pero que vamos a tener con carácter público según los planes que están en marcha, y las obras de Soria y de Palencia y de El Bierzo para completar la totalidad de instalaciones pues avanzan en los términos que ustedes conocen. Precisamente hoy el propio consejero de Sanidad está en Soria, en el Hospital de Santa Bárbara, y ahí pues seguramente tienen la oportunidad de plantear cómo está la situación y de comentarles cómo es el elemento vinculado a estos planes en torno a la radioterapia. La nuestra es una comunidad autónoma que aspira y que va a tener unidad de radioterapia en las 11 áreas de salud, en todas las áreas de salud de nuestra comunidad autónoma, y hay comunidades también muy extensas, pluriprovinciales, que solo tienen una unidad de radioterapia para toda la comunidad autónoma, y a nosotros nos ha parecido este elemento positivo, es lo que hemos planteado, y también, lógicamente, en el presupuesto pues iban cantidades importantes para ir concluyendo las obras que están en marcha, que al menos que yo recuerde, en El Bierzo y en el caso de Palencia pues hay cantidades relevantes, en Palencia con un nuevo edificio y en El Bierzo aprovechando las instalaciones que teníamos y que, lógicamente, van a disponer también y permiten disponer de la sala de rehabilitación y el archivo, como hemos comentado en alguna otra ocasión. Sí, y, por ejemplo, sobre la ley LGTBI, aprovechando que tenemos a la consejera, no sé si están abiertos a negociar, y luego también por concretar el tema del Hospital de Burgos. Muchas gracias. Bueno, respecto a la ley LGTBI, entiendo que se refiere a la proposición de ley que el Grupo Socialista ha dicho que iba a presentar en las Cortes. Bueno, pues es un tema que tendrán que debatir, que tendrán que ver los propios grupos de las Cortes cuando llegue el momento. Ahora mismo tenemos una ley nacional, una ley que ampara
y una ley nacional, además, cuestionada por muchos de los colectivos a los que pretende dar amparo o a los que pretende cubrir. El servicio sanitario que se ofrece en el Hospital de Burgos es un servicio público. Los funcionarios son públicos, el hospital son públicos, el sueldo se les paga a los sanitarios por parte de la Administración autonómica. Hay algunos servicios que no son estrictamente sanitarios, que lógicamente se prestan por terceros, y cualquier decisión sobre la internalización de estos costes, pues tenemos que analizar cuál es el coste de los mismos por finalizar el contrato y ver cuál sería el coste, lógicamente, de sacarlo a una nueva licitación en un contexto de alta inflación como el actual. No siempre, cuando alguien piensa que un servicio como el de limpieza es bueno finalizar el contrato y sacar uno nuevo, no significa que el nuevo te salga más barato, sino a veces en el contexto actual, con subidas de precios, con subidas de costes, pues lógicamente a veces los nuevos contratos son más caros que los anteriores, y esto es lo que estamos dispuestos a ver y a analizar con detalle, en qué medida hoy en día tenemos unos contratos en vigor para dar un servicio asistencial en Burgos y cuáles serían los costes de las nuevas licitaciones para dar esos mismos servicios, porque son servicios que habría que dar, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, etcétera, etcétera. Son servicios que habría que dar, en todo caso, en ese hospital para su adecuado funcionamiento. Sí, se plantea la Junta elaborar un proyecto de ley propio LGTBI en la comunidad, como ese borrador que hubo en la anterior legislatura. Pues ahora mismo estamos trabajando sobre diferentes proyectos y ese mismo, en ese en concreto, ahora mismo no estamos trabajando sobre él. Como les digo, hay una ley nacional que ampara a todo el colectivo, una ley cuestionada precisamente por parte de los colectivos que tenían que sentirse identificados o que tenían que sentirse amparados por esa ley. Sobre la ley de violencia intrafamiliar, no sé cómo va la tramitación, han dicho que estaban en ello. Pues la ley de violencia intrafamiliar continúa en tramitación. Como ustedes saben, la tramitación de las diferentes leyes habitualmente es amplia, es compleja, lleva muchos trámites de información, de elaboración del texto y demás, y la ley continúa en tramitación. ¿Algún plazo para aprobar esta ley? Pues la ley, lo que le puedo decir es que continúa en tramitación ahora mismo. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno con los profesionales que nos siguen desde otras provincias. Lo abrimos en Soria, con Pedro Lafuente, de Soria Noticias. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la prórroga de los presupuestos, ¿cómo puede afectar a proyectos que van a tener lugar en la provincia de Soria, como la ampliación del Palacio de la Audiencia o como la construcción del nuevo centro de salud del Burgo de Osma? Y también quería preguntar al consejero si han podido analizar ya las alegaciones que tuvieron lugar desde la provincia con respecto al plan logístico de 2030. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, el crecimiento que estimamos para el año 2025 de las inversiones de la Junta de Castilla y León en Soria son relevantes. Nosotros nos comprometemos y nos reafirmamos con esas inversiones y, naturalmente, asumimos los compromisos que se habían ya hecho públicos en relación tanto con el Palacio de la Audiencia y con el Centro de Salud del Burgo de Osma, que son las dos obras que usted señala y comenta, pero también con el resto. Hoy, precisamente, tenemos actuaciones relevantes en relación con Soria, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, en el aeródromo de Garray, en el último Consejo de Gobierno, y otra serie de actuaciones que reflejan ese compromiso con el conjunto de la provincia de Soria. Yo creo que Soria es una de las provincias, lo son todas, pero particularmente Soria, más beneficiadas con el trabajo que hemos hecho para el nuevo presupuesto, y nuestro compromiso es llevar a cabo las inversiones en los términos que hemos hecho públicas. Y, en segundo lugar, nuestra idea al presentar esta estrategia logística de Castilla y León es abrir un debate y también abrir el ámbito de las aportaciones y de las sugerencias, de las observaciones por el conjunto de la sociedad. Tenemos un buen documento encima de la mesa y que, lógicamente, estamos dispuestos a mejorar. Y el hecho, naturalmente, de que se haya abierto un diálogo con agentes que tienen ideas de propuestas en Soria,
pues nos va a permitir mejorar el documento. Yo sé que también hay una petición, cuando llegue formalmente, de incluir el polígono de Valcorba en el ámbito del plan CILOG y, lógicamente, la Consejería de Movilidad y Transición Digital lo que buscaba era esto, abrir un diálogo, abrir un cauce para la participación, para las ideas y para las propuestas en un tema donde Castilla y León tiene mucho que decir por nuestra ubicación estratégica, por nuestro tamaño, por nuestra vocación de ámbito logístico. La logística se ha convertido en una fuente de empleo muy relevante y queremos ser también hoy en día en España pues una de las comunidades autónomas referentes en el ámbito de la logística, y lo queremos hacer desde la participación y, por tanto, son bienvenidas. Ya hay varias entidades que desde Soria pues han hecho alguna propuesta. Creo que, además, algunas otras han anunciado que lo van a hacer. Siempre son bienvenidas y la idea, precisamente, del consejero es establecer este cauce de diálogo y de acuerdo para que el documento final pues sea del agrado del conjunto de la sociedad de Castilla y León, incluyendo también el de cada una de sus provincias, e incorpore la mayor parte de esas peticiones que sean coherentes con el objetivo final de garantizar la situación de Castilla y León como comunidad referente en la logística dentro de España. En León tenemos, como siempre, a Carlos Domínguez, de iLeón. Adelante, Carlos. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días. Una cuestión, además, muy de actualidad, porque ha habido una rueda de prensa esta mañana que han dado a conocer una sentencia ya definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en idénticos términos que del de Justicia de Castilla y León en 2018, y por lo tanto zanja por la parte de la comarca de Bavia la manifiesta ilegalidad de que se siga permitiendo a Mieres, es decir, a un ayuntamiento de fuera de la comunidad autónoma, ejercer sus competencias, incluso sus competencias ganaderas, no solo fuera de su municipio, como es Mieres, sino incluso fuera de su provincia, en la de León, y además en otra comunidad autónoma. Bueno, dado que esto parece que judicialmente parece bastante claro, los promotores de todas estas denuncias, los pueblos de Bavia y varias asociaciones, han dado hoy un ultimátum de pocos días para poder reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León en su reivindicación de que se puedan iniciar los trámites de expropiación, por fin, de este territorio que Mieres tiene ilegalmente o irregularmente en cuestión de competencias en Castilla y León, en la provincia leonesa. Y si no, han amenazado ya con actuaciones judiciales, incluso de carácter penal. Han hablado de una posible prevaricación por omisión contra la Junta de Castilla y León, que entienden que es la que tiene la competencia, por un lado, territorial y, por supuesto, la ganadera también. Es la Junta la que autoriza al ganado asturiano a pastar aquí, fuera de su territorio. Como ya llevo muchos años preguntando, y desde 2018 me han ido diciendo que se está estudiando, que el departamento jurídico analiza, que se ven todas las sentencias y que pues no se decide respecto a esta petición de expropiación. Yo quisiera saber si se puede concretar ahora ya, o sí, un poco más, con la claridad judicial que parece haber, cuál va a ser la postura de la Junta de Castilla y León y si temen esos pasos ya de carácter más duros, ¿no?, más judiciales, para arreglar esta situación que ya acumula casi un siglo de vida. Gracias. Sí, como usted bien ha descrito, este es un problema y previo existente a la propia comunidad autónoma. Incluso nosotros nos alegramos que haya habido una sentencia y que esta sentencia, además, sea idéntica en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y, por tanto, que aclare el tema, y que también nos le alegra que los propios demandantes pues hayan visto satisfecha sus aspiraciones. Naturalmente, ellos pueden demandar esa ejecución de sentencia respecto del cumplimiento de la misma a los tribunales de justicia. La sentencia no es contra la Junta de Castilla y León y, por tanto, quienes tienen que cumplir la sentencia son aquellos a quienes se dirige la misma y, por tanto, conviene leerlas por parte de todos para garantizar su ejecución y su aplicación. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Pues muchas gracias y muy feliz año a todos, si no nos vemos antes. Feliz año a todos.